grabar. Ok, estábamos en que íbamos a ver cómo podíamos calcular cuál es el término que está en el medio si la cantidad de datos fuese impar. Ponemos un ejemplo, si hay 5 datos, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y lo que vamos a hacer para ver cuál es el que está en el medio es tachar el primero con el último, el siguiente, y me queda este. Fíjense que el que está en el tercer puesto es el que está en el medio. ¿Cómo puedo calcular eso? Para eso yo a mi cantidad de datos le tengo que sumar 1 y a esa suma le voy a dividir entre 2. Fíjense, 5 más 1 es 6, 6 dividido 2 me da exactamente 3. Quiere decir que en el tercer lugar va a estar mi término que está en el medio. Eso es para poder calcular la mediana, porque la mediana es el término que está en el medio. Y acuérdense que si la cantidad de datos es par, hay dos términos en el medio y hay que hallar la media otra vez entre ellos. Si la cantidad de datos es impar, hay un solo término en el medio y ese mismo va a ser nuestra meta. Bien, la mediana ya la tenemos entonces. Me falta calcular la moda. La moda sí que es mucho más fácil de calcular. La moda es, digamos, más fácil cuando tenemos así los datos bien especificados. Bien, entonces, lo primero que hacemos es volver a ordenar. Ya lo tenemos ordenado. Yo voy a copiar nomás, pero le voy a borrar esas barritas que tenemos. Este voy a copiar nomás acá, por eso traje. Entonces, nuestros datos son ordenados. Siempre necesitamos los datos ordenados, tanto para la mediana como para la moda. Bueno, en realidad para la moda no tanto, pero sirve ordenar los datos para organizarlos mejor. Eran 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7 y 8. Para la moda, entre todos los datos que nosotros tenemos que ver cuál es el que aparece mayor cantidad de veces. El 2 aparece solo una vez, el 3 aparece solo una vez. Voy a ir escribiendo. Voy a escribir la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que aparece cada uno de los datos. Entonces, el 2 tiene una frecuencia 1. Voy a poner así, frecuencia del 2 es 1, frecuencia del 3 también es 1, frecuencia del 4 es 1, frecuencia del 5, el 5 aparece 2 veces, entonces tiene una frecuencia de 2, frecuencia del 6, ¿cuál es la frecuencia del 6? 3. 3, exactamente. La frecuencia del 7, ¿cuál es? 1. 1. ¿Y la frecuencia del 8? 1. 1. ¿El que aparece más veces cuál es? El 6. El 6. Este es la mayor frecuencia. Es el que tiene la mayor frecuencia. Eso quiere decir que la moda que se simbolizaba MO, va a ser igual a 6. El número o el dato que aparezca mayor cantidad de veces. Fíjense que no se pone su frecuencia, sino se pone el dato. El dato que aparezca mayor cantidad de veces, esa va a ser nuestra moda. Y ya está. En este caso, este ejercicio pedía solamente la media, la mediana y la moda, entonces ya está resuelto este ejercicio. Vamos a ver otro ejemplito. Ok, acá tenemos otro ejemplo. El segundo ejemplo dice, en una semana un hospital ha registrado 3, 5, 6, 2, 8, 5 y 6 pacientes que recurren para consultar sobre cierta afección. La media, la mediana y la moda de las consultas de la semana son, primero vamos a ordenar ya nuestros datos para tenerlos todos ordenados ya ahí. Siempre es recomendable ordenar incluso antes de hallar la media, que es lo más fácil, pero es recomendable ordenar. Entonces ordenamos. El número de todos los datos es el 2 aparece solamente una vez. Después el que le sigue es el 3, también aparece solo una vez. El que le sigue es el 5 aparece 2 veces.
El siguiente es el 6, que también aparece 2 veces, y el último es el 8. A ver, en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Traten siempre de hacer el conteo en caso de que sean finitos los valores para ver que no se olvidaron de nada. Bueno, y nos pide calcular la media. Para calcular la media, sumamos todos los valores. Va a ser 2 más 3. Fíjense acá que me sirve ordenar porque yo veo que el 5 aparece 2 veces. Y en vez de poner 5 más 5, también puedo poner 5 por 2, porque aparecen 2 veces. Acuérdense que 5 más 5 es lo mismo que 5 por 2. Aparece 2 veces, entonces le pongo así. Lo mismo, el 6 que aparece 2 veces, en vez de poner 6 más 6, puedo poner 6 por 2, y el 8 nomás porque aparece solamente una vez. Y eso, para calcular mi media, tengo que dividir entre la cantidad de datos que yo tengo. La cantidad de datos que tengo, dijimos hace rato, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces todo esto dividimos entre 5. ¿Cuánto sale la media? 5. 5, ¿ok? Ya tenemos la media. También nos pide calcular la mediana que se simbolizaba por ME. Bueno, para calcular la mediana, en nuestros datos que están ordenaditos, ahí sí necesitamos que los datos estén ordenados sí o sí, vamos a ir viendo cuál está en el medio. Este se va con este se va con este se va con este es el que está en el medio, entonces la mediana va a ser el 5. En este caso hay un solo valor que está en el medio, este directamente va a ser. Y también nos pide calcular la moda. ¿Cuál va a ser la moda? El que se repite más veces. El que se repite más veces. En este caso, el que se repite más veces, hay dos. El 5 se repite 2 veces, el 6 también se repite 2 veces. Entonces quiere decir que hay 2 modas. En este caso, se dice que hay 2 modas. Y las modas son el 5 y también el 6. Y en este caso, se dice que es bimodal. ¿Por qué es bimodal? Porque hay 2 modas. Hay 2 valores que se repiten la mayor cantidad de veces. Que la mayor cantidad de veces que se repite es 2. Bueno, ya está el ejercicio acá. Veamos otro ejemplito. Me pide calcular la media, la mediana y la moda de los datos agrupados correspondientes a los promedios de los 40 alumnos que nos dio en la primera tabla. Entonces vamos a buscar nuestra primera tabla del ejercicio que hace rato hicimos gráfico y todo. Esta tabla. De esta tabla me pide calcular media, mediana y moda. Para poder calcular la media, cuando los datos así ya son como que datos agrupados, incluso nosotros ya tenemos la tabla de frecuencias, directamente nosotros podemos usar esa tabla de frecuencias, si es que ya la tenemos. ¿Dónde estaba nuestra tabla de frecuencias? Acá. Voy a copiar esta tabla de frecuencias y la vamos a utilizar. El conteo no es tan necesario, así que esa parte del conteo no voy a utilizar. Voy a utilizar esta partecita más. No sé qué es lo que me hace ahí, no me agrupa todo. Voy a achicar y lo voy a colocar por acá. Esta tabla de frecuencias, si nosotros ya la tenemos, es muy útil a la hora de hallar la mediana, la moda y la media cuando tenemos muchos valores. Entonces acá ya hay bastantes valores, entonces para hacerlo así como lo estábamos haciendo antes es muy complicado. Bueno, no es tan complicado tampoco, pero un poco más complicado. Entonces, para hallar la media, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder hallar la media, directamente vamos a sumar las marcas de clase
por la frecuencia. Fíjense que había una formulita. ¿Dónde estaba la fórmula? Acá está. Decía, la fórmula para datos agrupados. La media era la sumatoria de esta X, que era la marca de clase, la F, que era la frecuencia, dividido la sumatoria de la frecuencia. Eso mismo. Entonces, si tenemos ya nuestra tabla de distribución de frecuencias, ya podemos usar eso. Entonces, nuestra media, yo voy a poner esa fórmula para que ustedes se acostumbren. Que primero era la marca de clase por la frecuencia dividido la sumatoria de las frecuencias. Y decía el abajo, no me acuerdo de qué clase. Sí, así. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a sumar? Voy a poner acá abajo para que quepa todo. Las marcas de clase 9,5, cada una de ellas voy a multiplicar por su frecuencia, por 3 más 27,5 por 3 también, que es su frecuencia, más 45,5 por 11, más 63,5 por 15, más 81,5 por 8. Cada una de las marcas de clase multiplico por su frecuencia y sumo todo esto. Y eso tengo que dividir entre la frecuencia total. La frecuencia total era la cantidad total de alumnos entrevistados o la cantidad de alumnos estudiados, que eran 40. La cantidad de datos total es 40. ¿Cuánto sale todo esto? $55,4. Ok, muchas gracias. 55,4. Esa va a ser entonces mi media. Me falta hallar mi mediana y mi modo. Para hallar la mediana, también para datos agrupados tenían una formulita. ¿Dónde está? Acá. Para hallar la mediana decía que era el límite real inferior de la clase mediana o modal, dividido el número de sumado con el número de datos dividido entre 2, menos la sumatoria de todas las frecuencias, dividido entre la frecuencia de la clase media. ¿Qué es lo que esto? Ah, y multiplicado por el ancho de clase. ¿Qué es lo que todo eso es? Bueno, vamos a copiar acá la formulita y la vamos a aplicar. Entonces, voy a copiar acá la formulita como para que se acostumbren a ella y sepan que es cada una de las cosas que tenemos. Bien, esa es nuestra fórmula. ¿Cómo la podemos aplicar? ¿Qué es lo que significa todo esto? Obviamente esto va a funcionar si es que tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias. Si no tenemos la tabla, lo tenemos que hacer como lo estábamos haciendo hace rato. Solamente que cuando hay muchos datos, es un poco más complicado agarrar y ordenar y hacer eso que estábamos haciendo hace rato. Entonces lo hacemos utilizando las formulitas. Bueno, entonces, queremos saber la media. Para esto, voy a hacerlo en la siguiente página porque ya no tengo espacio. Vamos a ir calculando cada una de las cositas que nos pide. Entonces, voy a ir poniendo los datos. Para calcular los datos, entonces, necesitamos saber el L R I, el límite real inferior. Para calcular el límite real inferior, es el límite en el que
Acá no les dice luego lo que es el límite real. No sé si les defino o escribimos más directamente. Bueno, vamos a ver. El límite real inferior se calcula a partir de lo que es nuestra tabla de distribución de frecuencias. Así que este mismo voy a copiar otra vez. Esta nuestra tabla de frecuencias es lo que nos ayuda todito para calcular todo lo que nosotros necesitamos. Así que si la tenemos o si no la tenemos, podemos calcularla en el caso de que tengamos bastante cantidad de datos. Si hay poquitos datos, no hace falta, pero si hay bastantes datos, sí es necesario tener esta tabla. Incluso en algunos casos puede ser que les dé la tabla y no les dé estos datos. Entonces también deberían de saber calcular utilizando esta tabla. Bueno, ¿en qué es lo que estábamos nosotros? Queríamos calcular la mediana y para calcular la mediana dijimos que íbamos a ir calculando cada una de estas cosas. Bueno, los límites reales de clase son iguales para la clase mediana y modal. Esto ustedes tienen que saber. Entonces, el límite real inferior, que nosotros lo calculamos, ¿dónde nosotros lo calculamos? En alguna parte lo calculamos. ¿Dónde estaba ese ejercicio? No, lo que nosotros calculamos fue el límite inferior y el límite superior, nada más. No calculamos luego eso. No, había sido que no. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos calcular. La media nosotros calculamos que era 55,4 y la moda... y la moda lo que todavía no calculamos. Espérenme que un ratito porque es como que se me nubló un poquitito.